si animáis. Agradeceros, es extraño en nuestro caso programar a esta hora un sábado, pero se acumuló todo, así que hemos abusado de Alberto. La idea es, desde el año pasado queríamos traer a Alberto García Teresa, porque Alberto, yo decía antes, que es como una especie de metapoeta, ¿no? Porque además de un maravilloso poeta, y ahí tenéis buena parte de su obra, es un estudioso de la poesía, de un tipo de poesía, y ha hecho investigaciones, no solamente la que hizo sobre la obra de Jorge Rickman, que yo creo que es un elemento fundamental, sino después el estudio que hizo sobre poesía de la conciencia crítica, y finalmente la antología que acaba de presentar, que se llama Disidentes, ¿no? Que yo creo que es un mapa maravilloso para ubicarse. Y el año pasado queríamos traer a Alberto, que nos parecía muy bueno. El ciclo de la Soledad Poética va de eso, va de poesía antagónica, o lo intenta al menos, y queríamos no solamente quedarnos con la poesía, sino también un poco con el relato de esa poesía, saber qué ha pasado, cómo ha surgido, cómo lo podemos mirar, ¿no? Y por eso le pedimos a Alberto, yo le he dicho además que si luego os animáis o demás, porque nos haga un bonus track con algún poema suyo o de Disidentes, lo que quieran. Y bueno, si aguantáis, pues tenemos un vinito, un poco de comidita para que compartamos después como más así. Así que yo le quiero agradecer a Alberto, y le hemos pegado una paliza de coche de Madrid, mañana se va rápidamente, pero bueno, al menos está aquí y lo vamos a hacer. Gracias a todos por acercaros, gracias a la vorágine por seguir pues, manteniendo esta grieta abierta y palpitante, que yo creo que es fundamental, ¿no? Tanto en Santander como en el resto del Estado, ¿no? El que haya espacios de resistencia, de cultura crítica y ejemplos, ¿no? Para poder seguir luchando y respirando de otra manera. Bueno, pues lo que quiero hablar es de poesía antagonismo, poesía como herramienta de oposición, como herramienta de impugnación a los sistemas sociales. Y bueno, pues luego hablaré un poquito más de poesía de la conciencia crítica, que es la gente, digamos, que aplica todas esas teorías, todas esas ideas. Y bueno, pues a día de hoy, ¿no? Cuando las diferencias sociales entre personas empobrecidas y personas enriquecidas siguen siendo más grandes que nunca, cuando estamos inmersos en una crisis ecológica y civilizatoria sin precedentes, cuando las relaciones de dominación a nivel de patriarcado pues, continúan bien asentadas, bueno, pues es importante que sigamos entendiendo la poesía, pensando sobre la poesía, sobre el lugar de la poesía y sobre todo qué puede hacer o qué no puede hacer para transformar la realidad. Y esto hay que hacerlo también siempre desde el presente, desde la lectura del día de hoy, ¿no? Más allá de idealizar o de mitificar, bueno, lo importante es observar cuál es lo que está ocurriendo hoy en día y desde ahí empezar a mirar. Bueno, es una obviedad, ¿no? Decir que la poesía no va a cambiar el mundo, ¿no? Leopoldo de Luis, aquel poeta mítico de los 50, decía que la revolución no se hace escribiendo poemas, sino que la revolución se hace colectivizando los medios de producción. Bueno, más allá de eso, lo que sí que tenemos claro es que lo que efectivamente no puede cambiar el mundo, pero sí a los individuos, que son los que tienen la capacidad, la potencia y la fuerza para ello. Luego me detendré en ello más específicamente, pero la poesía, desde un punto de vista antagonista, desde un punto de vista crítico, puede ayudarnos puede contribuir a generar la transformación interior necesaria para que haya una transformación real, ¿no? Puede producir cuestionamiento, puede desestabilizar certezas, puede ayudar a complejizar la percepción de la realidad. En el fondo, bueno, pues además de reconstruir nuestra mirada del mundo, nos puede ayudar a comprender el mundo mejor para también aspirar a transformarlo. En cualquier caso, lo que sí que está claro es que la poesía lo que puede hacer es acompañarnos y crear antagonismo. Revolución, efectivamente no, pero sí que puede acompañar el proceso para que los movimientos resistentes, los movimientos y las personas de corte sobreviviente, bueno, pues puedan adquirir habilidades para finalmente, bueno, pues alentar la subversión e ir más allá. Quiero partir de dos apriorismos. Por un lado, el tema de la instrumentalización de la poesía, ¿no? Más allá de concepciones redentoras de la poesía, más allá de idealizaciones, de juegos teóricos y de juegos poéticos sobre el concepto de poesía, que pueden ser muy estimulantes a nivel filosófico y a nivel formal, pero que a nivel a lo mejor pragmático puede ser un tanto más limitado. La poesía como construcción lingüística que es, no puede no ser instrumentalizada, no puede ser una herramienta, porque se dice, se escribe para algo. Es decir, como hecho de comunicación que es, se plantea con unos objetivos concretos. Esto no quiere decir, por un lado, que tenga una función específica.
específica, ¿no? La poesía puede servir para muchas cosas, puede servir también para conocer, para filosofar, como deleite estético, para expresarse, pero lo que tenemos que tener claro es que funciona con unos objetivos, que esos objetivos sean conscientes o no, que en el fondo se cumplan o no se cumplan, va más allá de eso. También tenemos que tener claro que eso de instrumentalización, que durante tanto tiempo se ha estado utilizado desde ciertos sectores, bueno, pues hay que observarlo de una manera estricta, es decir, es una herramienta, el lenguaje es una herramienta y por tanto la poesía, que es un hecho de lenguaje, que está enunciado además en un contexto determinado, que está recibido por unas personas también que viven en un entorno concreto, bueno, tiene unas connotaciones que son ineludibles y que no podemos rechazarlas. Por otro lado, tenemos que tener claro que toda literatura es política, que todo poema es político. ¿Por qué? Porque todo poema manifiesta siempre de manera explícita o implícita un posicionamiento con respecto al mundo, con respecto a los demás, a la relación de las personas entre ellas. Siempre va a ser o de aceptación o de rechazo en un mayor o menor grado, y sobre todo lo que me parece también más interesante y que tenemos que estar alerta es cómo reproduce de manera inconsciente esa relación, ¿no? Es decir, el autor puede estar intentando manifestar una oposición al sistema, pero inconscientemente, bueno, sabemos eso de la colonización de las conciencias y de todo aquello de la hegemonía y bla, 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 bla. Es decir, cómo el sistema lo tenemos bien interiorizado y cómo, aunque intentamos desprendernos de ese pellejo, es difícil, ¿no? Una vez que lo tenemos ahí bien penetrado en la piel. Es imprescindible entonces reconocer todas las implicaciones retóricas, o sea, todas las implicaciones ideológicas y todas las implicaciones políticas de cada opción estética que elegimos, ¿no? Cuando estamos escribiendo de una determinada manera, estamos forzando una serie de consecuencias que en cada caso pueden estar a nuestro favor de nuestra intención política o no. Bien, lo importante, ya digo, es intentar ser consciente de ellas. ¿Para qué? Pues evidentemente, pues una vez que vemos que somos conscientes de que la poesía es una herramienta y de que la poesía, por tanto, ya nos está presentando un mundo y está aspirando también a otro con su escritura, vamos a intentar que sea una herramienta consciente de lucha, desde un punto de vista antagonista. Insisto, es importante que no quedarnos solamente con que la poesía puede tener una función o no. Efectivamente, la poesía es muy rica y nos permite avanzar desde muchos puntos de vista. Yo creo que además esa multiplicidad de funciones nos enriquece como lectores. Y bueno, pues ya que podemos elegir, yo escojo que la poesía sirve y contribuya para transformar la realidad dentro de sus posibilidades. Entonces, desde ese punto de vista nos tenemos que plantear, una vez asumida esa dimensión política de la poesía, nos tenemos que plantear desde dónde habla el poeta, a quién habla el poeta y cómo habla el poeta. Cuando hablamos desde dónde, podemos... Voy a hacer una cosa, ¿no? Vamos así, porque tengo papel en la mano, lo siento. Bueno, ¿desde dónde habla el poeta? Puede hablar desde una posición superior, es decir, que está ahí, que nos ilumina, que nos acompaña y que desde ahí, ese gran Mesías que es el poeta nos revela la realidad y desde ahí vamos avanzando, ¿no? Que sería el concepto de poesía también, como del poeta como persona de vanguardia. O puede hablar desde abajo, desde el conflicto, porque el poeta o la persona que está escribiendo poesía es una persona que está viviendo en la realidad, en los conflictos sociales, están atravesados por ello y por tanto habla de su contexto, de sus relaciones, de su entorno, y desde ahí está enunciando el poema. Claro, eso llevará al típico debate sobre la honestidad, la sinceridad del poeta y demás, que bueno, da para mucho, ¿no? Sobre si un poeta tiene que ser honesto o no, hasta qué punto se puede ser honesto, si un poema es válido así o no. Bueno, eso lo dejo ahí. A mí lo que me gusta recoger es el concepto de los cualquiera, de que cualquiera puede ser productor literario, cualquiera puede crear poesía, y eso también nos puede revolver bastante, porque una vez que partimos de que cualquiera puede escribir, podemos releer todo lo que está escrito hasta ahora y preguntarnos desde dónde se ha escrito, cómo se ha escrito y qué historia se ha escrito, y qué historia literaria también se ha escrito. Desde ahí pues pensamos, por ejemplo, los conceptos de los talleres literarios, ¿no? Talleres tanto de creación como de recepción, ¿no? Como de lectura. Me parece muy interesante jugar con esos talleres de interpretación colectiva, en los que, bueno, a través de una lectura colectiva entre todos, cada uno va aportando y desde ahí se extrae una lectura. Como sabéis, aquellos conceptos de la teoría de la literatura, de la estética de la recepción, en la que dicen que el texto en sí no está terminado, sino que necesita al lector para completar su sentido, ¿no? Es el ejemplo clásico
del Quijote, que el Quijote no se leía igual en la Edad Media, que en el siglo XVII, que en el siglo XVIII, que en el XIX, que ahora, Bueno, efectivamente la obra es la misma, pero el lector está siendo distinto, la lectora, con lo cual, bueno, pues efectivamente es la persona, el público, es una persona que va cambiando a lo largo del tiempo y la lectura que va haciendo es igualmente válida y nos va enriqueciendo. Bueno, pues partiendo de esa base, el concepto también de taller como espacio colectivo de lectura me parece interesante. Y más allá de eso, cuando se elabora poesía de una manera colectiva, utilizamos herramientas para ello, pues como puede ser la división del trabajo a la hora de construir un poema, en el que haya tareas específicas que una persona tenga que desempeñarlas, que haya un proceso colectivo a la hora de confeccionarlo, a la hora de enunciar el poema. Bueno, todas esas herramientas pueden sernos útiles desde el punto de vista de la poesía como herramienta de transformación social. En cualquier caso, es importante, una vez que tenemos desde dónde hablas, saber a quién queremos hablar, ¿no? Bueno, pues todas las respuestas son válidas, cada uno lo único que tiene que ser consecuente. ¿Para quién está escribiendo? Pues para los mercados, para los críticos literarios, para los profesores y las profesoras universitarias, para otros poetas o para todos. Yo creo que el objetivo debería ser intentar llegar a todas y a todos. Y desde ahí, bueno, pues se lanzan una serie de reflexiones, el tema de aquel famoso de hay que rebajar el nivel literario. Bueno, eso surge de una posición paternalista, ¿no? Y bastante prepotente, ¿no? De que, bueno, ¿por qué la gente no es capaz de leer un texto que exija un tiempo, que exija una reflexión? Bueno, lo que tenemos que crear son las herramientas y los espacios para que esos momentos de lectura sean posibles, ¿no? Pero la cuestión es que la poesía, si seguimos utilizándola como una herramienta endogámica, escrita que solamente habla de la poesía en sí misma, que solamente habla para su propia gente, muy bien, es correcto, pero efectivamente no va a servir para apoyar un proceso de cambio social. ¿Cómo habla el poeta entonces? Una vez ya que hemos hablado desde dónde y a quién. Por un lado, yo creo que desde un punto de vista antagonista, de un punto de vista de la poesía como crítica, como herramienta de lucha, no podemos descartar ningún registro literario, porque no podemos permitirnos el lujo ahora mismo. En la situación de crisis económica, ecológica, civilizatoria, bla, 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 que tenemos ahora mismo, y sobre todo una vez asumidas las derrotas, o más que eso, las victorias que no hemos conseguido, bueno, pues la posición que defendía una única estética, creo que por un lado es políticamente peligroso, ¿no? Por otro lado, estratégicamente ha resultado ineficaz y filosóficamente es poco veraz, ¿no? Entonces, ¿por qué no apostar ya que existen diferentes maneras de acercarse a la realidad, ser conscientes de que también existen diferentes maneras de acercarnos a ella de una manera crítica? Ese tanteo, además, esa pluralidad, esa búsqueda, también se supone que son las bases de las sociedades que estamos aspirando, ¿no? Una sociedad diversa, estimulante, imaginativa, creativa. Bueno, pues también utilicémonos para nuestra propia poesía, para cuando la poesía la estemos utilizando como herramienta de lucha. En cualquier caso, sí que es importante utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra mano, pero, como decía al principio, intentando desenmascarar cuáles son las consecuencias ideológicas y las consecuencias políticas que tiene cada forma. Egerton hablaba de que la forma también es política, porque el modo en el que estamos hablando, bueno, pues efectivamente está condicionando nuestro mundo y por otro lado también está configurando el artefacto literario, ¿no? El poema que vamos a tener más allá. Creo que sería muy interesante, en cualquier caso, apoyarnos en la necesidad de exigir también la actividad del lector, es decir, abandonar ese concepto que nos han inculcado muy bien la sociedad de consumo, de que el espectador, el concepto ya de la espectadora, bueno, pues que está afuera, que el público está fuera del texto, que no puede entrar y que efectivamente lo único que hace es contemplarlo, ¿no? No tiene más. Más allá de participar en la construcción de él o no, pues un lector de poesía también puede entrar en el texto en el momento que se produce una ruptura, cuando te descoloca, por decirlo sencillamente, ¿no? A nivel tanto lingüístico, ¿no? Con un lenguaje, con una sintaxis rota, con un lenguaje que nos descoloca. Por un lado también a nivel referencial, cuando se empieza a hablar de cosas que nos incomodan, cosas que no estamos habituados a ver. Y también a nivel de discurso, cuando están diciendo cosas que nos revuelven. Ahí el lector también, o la lectora también entra. Y lo importante es espolearlo, sobre todo.
Es decir, que este tipo de lectura, una lectura que no sea pasiva, una lectura activa, es fundamental también para generar que la propia gente, que los propios lectores, las propias lectoras, sepan que pueden construir cultura, que la cultura no la reciben, sino que ellos mismos pueden utilizarla. En cualquier caso, como hablaba de antes, de que funcionamos a todos los niveles, reproduciendo un sistema y creando otro, bueno, vamos a apostar de verdad porque a todos los niveles sea un discurso, o sea, sea una construcción literaria radicalmente anticapitalista, ya que estamos con ese horizonte de la poesía como herramienta antagonista. Es decir, que sea tanto a nivel semántico, a nivel discursivo, a nivel formal y también a nivel pragmático, es decir, cómo funciona con el público. Construyamos entonces pues unas prácticas artísticas que sean desobedientes, que estén cimentadas en lo colectivo, que tiendan a lo plural y no a lo unidireccional, que sean estimulantes, imaginativas, que tengan en cuenta esa postura crítica y sobre todo que tiendan al diálogo, ¿no? Más allá de esa imposición. En cualquier caso, que no haya nunca que no se descuide la palabra. La poesía efectivamente se ha construido con lenguaje, y cuanto mejor sepamos trabajar el lenguaje, mejor sabremos construir mejores efectos, más acertados o menos acertados, pero bueno, mejores efectos podremos causar. Más allá de eso, también sería interesante valorar quizá las obras por los efectos materiales que producen, ¿no? Por los efectos sociales. Es decir, qué ha podido transformar, qué impulsado, qué proyectos ha llegado a crear, que, bueno, si realmente en un momento histórico ha servido para acompañar un proceso o no, un proceso de cambio o no, qué ha irradiado. Eso continuamente, bueno, nos obliga a una autocrítica, es exigente, pero nosotros como lectores también podemos exigirlo como lectores, como público. Es decir, no solamente esperar a que, bueno, qué nos produce a nosotros en nuestra casita leyéndolo, sino más allá a nivel colectivo, cómo está participando ese texto. Hablamos del cómo y creo que una cosa interesante sería el tema de la acción poética. Aquí en la Solada Poética, pues dentro de un par de semanas va a venir una de las personas que estuvieron impulsando aquello de la acción poética, que habréis visto las imágenes y demás. Bueno, yo por acción poética entiendo toda aquella acción que está partiendo de un material poético verbal, o sea, poemas, versos, y que lleva la poesía más allá del libro y del recitado tradicional. Son acciones que, bueno, se basan en un valor simbólico muy amplio y que tienen siempre una matriz subversiva, imaginativa y sorpresiva, y que lo que en el fondo hacen es desarrollar acciones, intervenciones o actuaciones en espacios públicos y que se basan sobre todo en soportes y en formas de otras expresiones artísticas, contraculturales o directamente propias de la protesta política, ¿no? Algunos ejemplos podrían ser arrobo general, recitado de manera inesperada en transportes públicos, en la calle, en espacios masificados, en colas, el reparto de poemas de Altavilla, los murales con versos, la colocación de pegatines con versos en lugares inesperados, el recitado al oído de los transeúntes, en los semáforos, el regalo de poemas de muchas maneras, las manifestaciones poéticas, los juegos con palabras, en fondo la interacción sorpresiva con el público, con los transeúntes. A pesar del carácter cierto, más o menos ingenuo, ¿no?, de estas acciones en cuanto a la capacidad de agitación, pues desbordar los marcos previsibles, los marcos ya acomodados, pues como puede ser una librería, bueno, intentar cortocircuitar la inercia, el jugar con esa sorpresa. Por un lado tiene muchísima potencia a nivel de la propia poesía, ¿no?, del propio género, porque le enriquece, le permite llegar a un público que normalmente, bueno, no se espera esas cosas de un poema o tiene unos prejuicios creados por un sistema educativo que nos ha llevado a aquella famosa lectura ouija, ¿no?, de, bueno, aquí tenemos un poema de Machado, ¿qué es lo que quiso decir el Machado? Venga, vamos a invocarle para que nos ilumine. Bueno, pues buscar que la poesía esté funcionando en otros parámetros. Por un lado, a nivel político nos permite resignificar y redimensionar espacios públicos, que en el fondo, pues hablamos antes de que las calles solamente son lugares de tránsito, no son lugares de convivencia ni de vida. Y por otro lado, bueno, pues nos permite llevar la poesía a gente que no se acercaría nunca a esos espacios. Yo creo que apostar por la acción poética a día de hoy es una cuestión fundamental para que sobreviva la poesía, no tanto el formato libro, no tanto el poeta, pero sí la poesía, y yo creo que sería interesante seguir impulsándolo. Bueno, dicho todo este rollo,
voy a enunciar muy brevemente cuáles podrían ser las capacidades antagonistas de la poesía, ¿no? Cuáles son las capacidades que podríamos apuntar que puede tener la poesía como herramienta de deslegitimación. A grandes rasgos, pues 8, ¿no? El cuestionamiento del mundo, desmontar el lenguaje del poder, construir vínculos y comunidad, la participación, la memoria y la empatía, complejizar la realidad, enunciar la esperanza y la catarsis, por último lado. Bueno, en cuanto al cuestionamiento del mundo, hablamos del impulso crítico, ¿no? Ese impulso crítico es lo que nos lleva a que la poesía sea una herramienta de deslegitimación del poder, ¿no? Es decir, la poesía surge de una extrema atención, o la poesía, por lo menos la poesía antagonista, surge de una extrema atención por parte del poeta también y de un detenimiento. Es decir, cuando estamos, nosotros como lectores, como público también lo recibimos así. Nos demanda esa atención y ese tiempo, esa mirada que no se quede solamente a la superficie, sino que vaya en la raíz de las cosas. Desde ahí, bueno, nos puede incitar al extrañamiento. Yo siempre hablo de puede, porque bueno, un poema puede funcionar o no, está ahí, pero creo que es importante, ¿no?, jugar siempre con esa posibilidad, quitarnos esas verdades taxativas y demás. Y efectivamente puede incitarnos al extrañamiento, a otra mirada distinta, y a raíz de ahí, bueno, pues desnudar la ideología, desnudar su discurso, desnudar cómo está construido el mundo, desmenuzarlo y dejarnos pues con todas las paradojas ahí al descubierto, con todas las contradicciones, con los efectos ocultados también de las acciones de cómo funciona el sistema, y desde allí, bueno, pues empezar a replantearnos cómo nos estamos relacionando también nosotros, nosotras, y cómo funciona el mundo. Creo que es importante también, en un momento como en el de bueno, por lo menos ahora ya no tanto, pero hace 2 años o 3, sí que no estaba pasando nada, ¿no? Estábamos en el mejor de los mundos posibles, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues el intento de la poesía de desacreditar esa creación de que es una sociedad sin conflicto, de que aquí todo va muy bien, bueno, intentar cortocircuitar esa percepción pasiva, esa percepción adormecida, creo que es algo que la poesía puede hacer, especialmente también por el concepto de verdad, por lo que exige a nivel de detenimiento, y sobre todo por cómo nos enseña a desconfiar de lo evidente, de lo claro, de lo que tenemos delante de nosotras. En el fondo lo que puede intentar hacer es desestabilizar las certezas para generarnos pensamiento crítico, pensamiento autónomo con nosotras, con uno mismo, con una misma y con el entorno. En cualquier caso, esa función de dejar testimonio, ese testimonio también de los relatos que se han quedado aparte, de los elementos de la sociedad que han estado marginados y demás, o de las consecuencias que no se están visibilizando, en el fondo también están generando un cuestionamiento, ¿no? Porque no solamente es un retrato, es una documentación, sino que también depende de cómo están siendo enunciadas, nos van a revolver, y con ese retortijón extraño a la tripa, bueno, probablemente también nos esté obligando a mirar de otra manera al mundo. En cualquier caso, creo que la conclusión sería que la poesía puede ayudarnos a abrir la conciencia, a ampliarla, a ensancharla, ¿no? También el lenguaje, como tal, pues a raíz de sus juegos semánticos, de todo ese juego con los significados y significantes, que sabemos que el lenguaje en el fondo es una forma de construir, de estructurar en nuestras cabezas la realidad. Bueno, pues alterando eso también nos va a servir para mirar de otra manera el mundo. Por eso hablamos de que en el fondo la poesía crítica puede ayudarnos a desmontar el lenguaje del poder, el discurso del poder. ¿No? Una vez que nos han intentado robar todas las palabras, cuando revolución es el lema que utilizaba el banco, creo que era el Banco Santander, ¿verdad? Es decir, bueno, cuando nos están hurtando cómo podemos pensar otro mundo posible, en el fondo también nos están abortando que podamos pensar en él. Bueno, la poesía, desde el momento en el que está trabajando con el lenguaje, desde que su materia prima es el lenguaje, también nos impone una relación distinta con la semántica y nos exige ir realmente a la raíz de las palabras. Entonces, una vez que estemos reorganizando el lenguaje, también estamos reorganizando el mundo en cierto modo, porque estamos reorganizando nuestra estructura del mundo, ¿no? Recordemos todos los esfuerzos de intentar un lenguaje inclusivo, que en el fondo, bueno, pues lo que intenta es despojarnos de un lenguaje patriarcal en la cabeza. La poesía, además, pues puede revincularnos con los otros, con las otras y con lo otro también, ¿no? Esa constitución y reconstrucción de vínculos me parece fundamental. Y también desde un punto de vista de la lectura, ¿no? Hablaba antes de esos talleres,
desde el punto de vista del desarrollo comunitario. Es importante, yo creo, recuperar el tema del concepto de oralidad, de la poesía no solamente como lectura individual, sino como lectura pública. ¿Por qué? Porque allí se van a producir muchas cosas. Más allá del efecto que pueda estar haciendo el poema, el concepto de poeta que está leyendo a una audiencia, bueno, pues puede ser válido o no, pero en el momento que esa audiencia empieza a participar, pues utilizando recursos como dejando los poemas incompletos, utilizando las segundas voces, el coro, esa serie de instrumentos que la poesía nos deja, bueno, pues nos puede volver a atraer ese concepto oral de la literatura, que recordemos que hasta hace muy poquitos siglos ha sido así. El concepto de poesía, de la lectura como algo privado, ha sido pues cuestión de hace 5 o 6 siglos. Entonces es importante que no perdamos de vista eso. ¿Por qué? Porque también estamos aspirando a la participación del lector, de la lectora, no solo en el texto, sino a nivel social. Entonces, si estamos hablando de que el poema también está irradiando un sistema de mundo, ¿no? Por decirlo de algún modo, una organización concreta del mundo, apostemos también porque la poesía nos está incitando desde su recepción, desde su creación también, a organizarnos de otra manera. Por tanto, pues es importante e interesante abandonar ese concepto del poeta como creador absoluto que nos regala un poema y como sujeto intocable, y bueno, más allá de ello, pues apostemos por la audiencia. Hablamos, bueno, por mencionar dos cosas, el tema de la memoria, de la empatía, y sobre todo, pues lo que me parece interesante es el tema del ponernos en la empatía, de ponernos en el lugar del otro, de la otra. ¿Por qué? Porque bueno, también la poesía nos permite asomarnos al diálogo, nos permite asomarnos a la atención. Y está claro que no vamos a construir ninguna sociedad en la que no haya dominación si no tenemos empatía, si no somos capaces de incentivarlo. Y la poesía es capaz, ¿no? Tiene muchísimos recursos para ello, ¿no? Todo el tema de la focalización, de la expresión lírica de diferentes sujetos, del multiperspectivismo, que bonita palabra, no sé repetir. Y efectivamente, bueno, pues nos va a poner todo el rato, nos va a sacar de nosotros y de nosotras mismas, y de ahí podremos avanzar. ¿Por qué? Porque en el fondo, bueno, lo que buscamos es también complejizar la realidad. Frente a una lectura plana y, bueno, sin contradicciones, limpia y fácilmente asumible y reducible a un titular, que es como nos quiere tener el poder, bueno, pues una poesía que nos ayude a ver que la sociedad es compleja, que tiene contradicciones, que formalmente, bueno, pues no es tan clara, a través de la poesía, de la polisemia, de los planos textuales, de la disposición del tiempo no lineal. Bueno, a través de todos esos recursos también nos puede ayudar a mirar la realidad de una manera más veraz, más atenta, más penetrante. En cualquier caso, pues a través también de la catarsis, de todo aquello de hablar de la expresión de los sentimientos, de las dudas, de las tensiones, los anhelos dentro de un sistema de clases y bla, 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 bla. Bueno, enunciarlo de manera colectiva, creo que el tema del reconocerse, ¿no? en el otro, en la otra, creo que es fundamental para sentir que la poesía no es una lectura individual, sino que es una lectura colectiva, escrita desde un tiempo concreto, con unas implicaciones concretas, y que desde ahí, bueno, pues a través de la metáfora, de la alegoría, podemos replantearnos, tomar esa perspectiva para observar nuestro presente y sobre todo para aspirar a un futuro distinto. Y bueno, dicho todo esto del rollo un montón, bueno, hablamos de poesía de la conciencia crítica. Poesía de la conciencia crítica es una tendencia, un movimiento poético concreto, específico dentro de la poesía crítica, es decir, la poesía crítica hay mucha gente que hace eso, pues hay una corriente dentro de ella que es la poesía de la conciencia crítica. La poesía de la conciencia crítica utiliza ese término como un rótulo, ¿no? Que parte de un concepto descriptivo, no deja de ser pues, una etiqueta. No estoy hablando de toda la poesía o todos los poetas que alguna vez han expresado una conciencia crítica sobre su tiempo y demás. O sea, lo estoy utilizando con un rótulo igual que se utilizaba en los 50, en los 60, a la poesía social para denominar a una corriente específica. Bueno, también es importante ver que la poesía crítica y la poesía de la conciencia crítica no ha nacido ahora mismo, sino que viene de una larga tradición que podemos en lengua castellana la tenemos desde la Edad Media, con momentos de mayor o de menor intensidad crítica, pero es importante ver ese hilo de poesía disidente que ha ido tejiendo también nuestras letras y nuestra lengua,
y sobre todo pues por ver que efectivamente se está escribiendo desde un momento histórico concreto, con unas características propias distintas, y también la poesía de la conciencia crítica tiene unas capacidades, tiene unas características que la hacen singular frente a todos esos otros momentos y frente a esos otros registros. Esa corriente arranca en el 1987, que es cuando Jorge Reichmann escribe, que estuvo por aquí la semana pasada. Sí. Efectivamente, Jorge. Bueno, pues él estuvo en el 87, publica Cántico de la erosión, y ahí con él arranca la poesía de la conciencia crítica, que se hace más visible sobre todo a finales de los años 90, y que bueno, pues que a mediados, ya en un tramo del siglo XXI, tenemos que empezar ya por fin a sentarse, y a día de hoy es imposible hablar de forma veraz de la poesía de los últimos 30 años, eludiendo a todos los poetas y todas las poetas que están allí. Recordemos fundamentalmente el contexto, ¿no? Porque es importante tenerlo ahí, ¿no? Pues un progresivo desencanto en España por la vida política, por la vida pública también, la implantación del estado del bienestar, empieza la profundización en el capitalismo de consumo en el Estado español, hay un desmantelamiento a nivel internacional de la República, del campo socialista, que eso también nos genera aquello del pensamiento único y demás, y también, bueno, pues empezamos a ser conscientes de la destrucción del medio ambiente. Bueno, pues la principal característica de la poesía de la conciencia crítica es que estos autores, estas autoras, sitúan el conflicto socioeconómico, político y ecológico en el centro y en el eje de su poesía, y lo enuncian de manera implícita o explícita, pero siempre a lo largo de toda su trayectoria los sitúan ahí en el eje. Frente a otros poetas que han trabajado con anterioridad a los conflictos sociales, bueno, estos autores, estas autoras lo abordan de manera continua, desde el principio hasta el final de su obra, porque no es tanto una posición estética ni una posición política puntual, sino que viene de una conciencia ideológica concreta y de una comprensión de la poesía como herramienta de deslegitimación, una herramienta antagonista, o sea, todo lo que hablábamos antes. Bueno, pues la utilizan incluso cuando hablan de temas tan, podríamos decir, tan individuales y tan poco políticos supuestamente como podría ser el amor, ¿no? Siempre me gusta hablar de un ejemplo, ¿no? No pueden hablar desde un mismo punto de vista una pareja de personas pues precarias, como que es una de ellas pues llega tarde a casa, cansada, agotada, la otra está agobiadísima porque está en el paro, se le acaba el subsidio, tal y cual. Bueno, pues cómo viven esa relación de amor no puede ser igual que como viven en la relación pues dos empresarios, una pareja de empresarios, ¿no? Bueno, pues desde ahí también se está manifestando el conflicto social, y también se está haciendo de una manera crítica, desde un posicionamiento de clase, que es lo fundamental. Es decir, la poesía de la conciencia crítica incorpora de manera estructural, orgánica, dentro de su obra todo el conflicto político. Y desde ahí, pues de una manera abiertamente conflictiva, habla de él y desde él. Es decir, no se hace una crítica puntual y circunstancial a hechos concretos, sino que es una crítica radical a cómo está organizado el mundo, cómo estamos organizados también a nivel colectivo. Y bueno, pues ¿de dónde viene eso? Pues viene efectivamente de una mirada del poeta. Enrique Falcón hablaba de que todo poema conlleva una postura de lenguaje y un determinado gesto en el mundo. Bueno, pues ese gesto en el mundo al que aludía antes, ¿no? de esa mirada penetrante, es fundamental también para revelar espacios de resistencia, ¿no? Frente a cuando está todo invisibilizado y lo único que nos queda es o el enfrentamiento o la derrota. Bueno, pues el ver como espacios, como, bueno, no es por ser pelota, pero bueno, sitios como la vorágine, bueno, pues enunciar este sitio, convocar estos espacios también ayudan a seguir caminando. En la poesía de la conciencia crítica hay dos líneas de trabajo que se complementan y que creo que son muy interesantes, que es por un lado una línea de testimonio y una de revelación. La bisagra entre ellas es el concepto de Jorge Reichmann de que él practica un realismo de indagación. Por un lado revelación, porque hay un trabajo, como hablábamos antes, de indagación en los mecanismos políticos, de cómo funciona el mundo, con la intención de desentrañarlos para poder transformarlos, ¿no? O sea, intentar comprender cómo funciona el mundo para poder aspirar a superarlo. Ahí se produce un proceso de revelación, porque el lector, bueno, está también acompañando al poeta en esas interrogaciones. Y por otro lado ese testimonio, esa documentación de las zonas invisibilizadas de la sociedad, de las consecuencias y de todo aquello que no queda bien en los telediarios. ¿Cómo se hace todo ese proceso? Se hace abandonando todo paternalismo. Hablamos antes de dónde habla el poeta.
la poesía de la conciencia crítica, el poeta se está situando dentro del conflicto, está hablando desde abajo. Y cuando lo hace, o sea, no intenta ser voz de los sin voz, ese concepto que se utilizaba tanto en los 50 y los 60, porque decía Antonio Orihuela, que es también un abonado a la surada, afortunadamente, bueno, que prontito estaré por aquí y le podréis escuchar. Bueno, hablaba Antonio Orihuela que no es cuestión de dar voz a los sin voz, sino intentar ayudar a que los sin voz puedan superar su afonía, es decir, a construir las condiciones materiales para que eso deje de funcionar. La cuestión es que cuando se habla desde dentro del conflicto, se habla en una relación horizontal y fraternal, en un proceso de identificación con el otro. Es decir, puede que se esté hablando de la explotación que tienen en las industrias de Nicaragua, pero el que se está hablando no es, bueno, me voy a acercar para allá, sino sé que esa gente tiene mucho que ver conmigo, con lo que está ocurriendo. Eso permite, por un lado, pues extender, decía Isabel Pérez Montalbán, que permite crear lo íntimo colectivo. Es decir, que cuando se está hablando de uno mismo, de una misma, las causas de ese sufrimiento, de ese dolor o de esos sentimientos, se ven que las causas no son individuales, sino que son causa de un proceso colectivo, que son fruto de un contexto. Es decir, extiende sus causas y sus consecuencias a todo el entorno. Y bueno, de hecho no es casual, ¿no?, que se evite el tono grandilocuente, que en la poesía de la conciencia crítica vemos un tono cercano, en la que de hecho, bueno, explícitamente pues determinados poetas reivindican su condición proletaria, ¿no?, como David González, pues Antonio Orihuela, Patricia Rascón, Antonio Martínez y Ferrer, bueno, explícitamente se reconocen de esa clase social. Porque bueno, aunque no se cree efectivamente que la poesía puede transformar la realidad, no pueda hacer la revolución, sí que ser consciente de que pueda acompañar un proceso. Y desde ahí también, y esto creo que es muy importante subrayarlo, la poesía de la conciencia crítica no apuesta por presentar un proyecto cerrado, o sea, plantea más preguntas que respuestas. Y yo creo que es fundamental, además, que entender que lo que se apunta son direcciones, o sea, principios éticos, principios políticos, de cómo intentar construir otra forma de relacionarnos, de construir otro mundo, pero sin tratar de imponernos una determinada visión. O sea, no hay una intención de revelar una verdad que pueda proyectarnos hacia la utopía, ¿no? Eso también yo creo que es importante verlo, porque hay muy poquitas consignas movilizadoras. O sea, hay una conciencia de la derrota también y del movimiento del pasito a pasito, que en el fondo, bueno, es lanzarse preguntas, que viene también muy de una tradición libertaria, ¿no?, de cuestionarnos continuamente todo. Bueno, la poesía como espacio de cuestionamiento del mundo y cuestionamiento también del lenguaje de nosotros y nosotras mismas, bueno, la poesía de la conciencia crítica apuesta por ello. ¿Y cómo lo hace? Pues en el fondo intentando que sea el lector, o la lectora el que resuelva el poema, digamos, ¿no? Va a intentar todo el rato mostrarle contradicciones, paradojas, preguntas retóricas, para empujarle, para que sea él quien recapacite y que pueda, bueno, pues, lanzar una determinada respuesta o no. Decía Reichmann, hablaba de que hay que intentar no explicar en exceso en el poema, sino dejar resonar. Y en ese espacio de resonancia es donde, bueno, pues podrá haber un cambio de conciencia o no, pero efectivamente no va a empujarlo. En el fondo, pues lo que se confía es que en la lógica del capitalismo, una vez demostrada y mostradas pues todos los efectos, pues pueda causar ese cambio interior en el lector, en la lectora, que en el fondo posibilite una revolución social. Pero bueno, sobre todo que lo que se busca es enunciar la esperanza, o sea, es decir, ese cambio es posible, ¿no? No estamos hablando de un derrotismo, sino, bueno, estamos cuestionando el mundo porque se es capaz de transformarlo. Ese concepto que tenía Ernest Bloch de la esperanza, del principio de esperanza, ¿no?, la esperanza como algo movilizador, no como algo que, bueno, como va a cambiar el mundo me voy a quedar aquí, sino que no, efectivamente, como ahí es posible cambiarlo, voy a intentarlo. Eso se demuestra mucho en una actitud vitalista que recorre toda la poesía de la conciencia crítica, ¿no?, frente al concepto de muerte en vida, ¿no?, esa redundancia, perdón, frente a eso se apuesta por la redundancia de la vida viva, ¿no?, una vida alegre, una vida que sea plena y una vida además que desde la resistencia se dignifique. Pues ese punto yo creo que es fundamental apreciarlo en las diferentes manifestaciones de estos autores. Asimismo hay una línea de trabajo yo creo que muy interesante que reflexiona sobre el uso del lenguaje, sobre el problema del uso del lenguaje, ¿no? Sobre todo poetas de la corriente que venían más de Valencia,
Bueno, ellos son conscientes efectivamente, como hablábamos antes, del papel político de la forma, y lo que se plantean es que, bueno, pues que subvertir el lenguaje también, en cierto modo, nos puede llegar a empezar a replantearnos el mundo. Ellos parten además de un principio político, ¿no?, que dice muy bien, en el momento en el que el lector se encuentra frente a algo que le choca, le descoloca, y una vez que se empieza a replantear qué es lo que está ocurriendo en el texto, también, bueno, pues va a mirar de otra manera también el mundo, es decir, sacar al público, al lector, a la lectora, sacarle del poema, va a servir para que empiece a primero decir, anda, esto lo tengo que volver a releer. Y bueno, ya que releo eso 2 veces, también voy a releer 2 veces el periódico, también voy a releer 2 veces otra serie de cosas. Es decir, va a empezar a replantearse cómo está construido el mundo. Es fundamental entender la poesía de la conciencia crítica como una tendencia, no como un grupo, porque también además no hay, aparte de que hay una diversidad generacional inmensa, ¿no? Tenemos desde Antonio Martínez y Ferrer, que nació en el 39, hasta gente que nació en los años 90. Y bueno, pues ha habido una serie de experiencias vitales, yo creo que muy intensas en medio, como para poder agrupar toda esta gente. Y bueno, creo que lo fundamental además para tener claro que es una corriente, es decir, que es un grupo abierto, que sigue además, perdón, ese grupo no. La tendencia, para entender la tendencia, que además está abierta, que a día de hoy todavía sigue produciendo y que todavía sigue, bueno, pues creciendo, es esa diversidad de propuestas y de estéticas que en el fondo pues la van construyendo. Es decir, hay muy variados modos de hablar del conflicto político, de hablar del conflicto social, y además, pues bueno, no se está haciendo de una manera programática, por tanto, bueno, pues se apuesta por esa diversidad de líneas, ¿no? Pues tenemos desde una poesía conscientemente hermética, que utiliza un poco la elipsis con la concisión, ese extrañamiento, ¿no? Pues yo que sé, pues en Carlos Durán, en Julia López de Briñas. Por otro lado, una poesía basada en un discurrir filosófico, como podría ser Antonio Méndez Rubio. Otra que apuesta por un tono narrativo, como podría ser el propio Orihuela, Jesús Bonilla, David González, que ellos, bueno, lo que intentan es con una retórica antiesteticista, es decir, con una retórica también un poco buscando las aulas particulares, todo aquello que supuestamente no era digno de entrar en la poesía, el léxico vulgar y demás. Bueno, pues utilizan también fijarse en el marco referencial, es decir, fijarse en lo que está ocurriendo, lo marginado, lo excluido, que supuestamente, ya digo, no podía entrar. En el fondo, pues intentan ampliar el marco de referencia y a raíz de ahí, pues producir ese cortocircuito. Frente a ellos, bueno, pues tenemos otros poetas con una actitud vanguardista muy marcada, que buscan una renovación del lenguaje o de nuevas formas de enunciar el mundo, y en esa línea tenemos sobre todo pues Ángel Padilla, a Quique Falcón, que es importante además el trabajo que hacen con la expresión surrealista, ¿no? Esa forma desarticulada, esa forma disruptiva de hablar del mundo, esa forma descompuesta de hablar del horror del mundo. Dicen que es que no les queda más remedio, que cómo van a hablar del presente si no es así con ese lenguaje. 3 líneas más. Por un lado, pues poetas que potencian el lirismo, que se basan en las metáforas, sobre todo en la sensorialidad, como David Eloy Rodríguez, como María Ángeles Maeso. Poetas, por un lado, que buscan la síntesis, la concisión, la brevedad, y por otros, poetas torrenciales y monumentales que trabajan especialmente con la tensión y la intensidad del poema. Y finalmente, bueno, pues hay que destacar el trabajo con la ironía y con el sarcasmo. ¿Por qué? Porque también nos permite interrogarnos sobre, bueno, cómo estamos viendo las cosas. Es una manera de interactuar muy interesante con el lector. La poesía de la conciencia crítica es, como decía, es parte de la poesía crítica actual. Creo que es importante además no perder eso de vista, porque aunque desde ciertos lados se nos quiera constreñir a la poesía crítica a una poesía muy concreta, ¿no? muy específica, creo que la vitalidad que tiene hoy en día, además porque con el paso de los años hemos ido viendo cómo, bueno, se han ido consolidando ciertas figuras, y eso ha permitido que emergieran otras tantas voces que tenían ya referencias. Bueno, pues eso no es incomprensible si no somos conscientes de esa diversidad y de esa pluralidad de voces, esa pluralidad de estéticas, que permite que la gente siga investigando a nivel poético y que siga trabajando desde los conflictos sociales para intentar ponerlos en pie. Y bueno, pues básicamente es el trabajo que hice con Disidentes. Disidentes es esa antología que tienes con el puño, preciosa. Disidentes lo que quiere recoger es todas las voces, toda la poesía crítica que se está produciendo en el Estado español desde el 90, es decir, los albores de
de la descomposición de la URSS, del campo soviético y por tanto la constitución de ese pensamiento único hasta 2014, porque el libro salió en mayo de 2015. Y bueno, Disidentes lo que intenta es, por un lado, mostrar esa diversidad de voces, por otro lado, mostrar cómo se puede estar hablando de diferentes conflictos y siempre con un rigor estético importante. Y bueno, pues en el fondo el trabajo que hemos hecho ha sido de intentar dar cuenta de lo que está ocurriendo en el mundo con la poesía, es decir, cómo la poesía está hablando del mundo y cómo el mundo queda reflejado ahí. Creo además que ha sido muy interesante el trabajo que hemos estado haciendo cuando lo hemos estado llevando a colectivos sociales, a asociaciones de vecinos, afectados por diferentes historias, y bueno, cómo recibían ellos esos poemas, ¿no? Como gente que no se había acercado nunca a la poesía, de repente dice, ostras, ya no es esto es poesía o no es poesía, sino esto está hablando de estas cosas, esto está hablando de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Entonces, pues el participar en esas lecturas, en esos recitales que intentamos efectivamente también que fueran colectivos y demás, pues ha sido interesante, y lo que nos sigue demostrando es que la poesía, más que estar en un pedestal y bla 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 bla, bueno, pues la poesía se está escribiendo desde abajo, se está escribiendo para los de abajo, y desde ahí, bueno, pues nos acompaña. Así que sin más, bueno, pues si tenéis alguna duda, perdona porque me acelero así mucho del chorrón, y bueno, yo creo que lo que me parece sobre todo interesante es que perdamos el miedo a desentrañar qué es lo que está ocurriendo dentro del poema, ¿no? El poema muchas veces nos lo dan de manera construida, pues vamos a empezar a preguntarnos y sobre todo a ver cómo está funcionando a nivel ideológico, el por qué nos está hablando así el poeta, por qué nos está tratando así el poeta o la poeta, y sobre todo, bueno, que eso a dónde nos quiere hacer llegar. No sé si tenéis alguna pregunta o algo. Me he sentido todo muy así, muy concentrado. Te hemos pedido también casi un imposible, ¿no? Yo te tenía una pregunta así, arranco. Sí. Si este sistema tiene una cualidad impresionante, la capacidad de fagocitar, ¿no? Entonces tú hablas de consumo responsable y Nestlé te hace una campaña de consumo responsable. Tú hablas de solidaridad y de pronto pues el Corte Inglés es el más solidario, ¿no? Y hablas de no sé qué y Carrefour tal. Hay un peligro de que al tener ese titular, ¿no? de la tendencia, poesía de la conciencia crítica, también quede subsumida como en el sistema. Es decir, bueno, pues aquí están de la poesía de la conciencia crítica, ya tenemos una categoría, los hemos puesto ahí, y bueno, pues tienen sus festivales, incluso hasta le vamos a subvencionar a algunos y tal, porque de alguna manera legitima también la supuesta pluralidad del sistema. No sé si me hago entender, pero ¿tú crees que hay algún riesgo de eso? No sé si ahora o en el futuro, pero... Bueno, por un lado, el que se clasifique o no en los manuales de literatura, pues dice que puede ser interesante o no, pero los efectos sobre la realidad yo creo que pueden ser bastante inocuos, ¿no? Por otro lado, creo que una de las ventajas, que mucha gente lo pensará que es una desventaja, del tema de la poesía es que realmente no hay dinero ahí metido, ¿no? No hay grandes grupos editoriales apostando, no hay capital ahí metido. Entonces eso también te permite construir grietas de manera mucho más amable, ¿no? Y efectivamente pueden intentar cooptarlo, ¿no? Y pueden intentar apropiarse de ello, pero ¿para qué? ¿Qué réditos económicos? Es decir, la poesía funciona muy mal en el sistema comercial. Entonces... Lo digo más para neutralizarlo, ¿no? No tanto, lo digo más para neutralizarla que para sacarle una ventaja, ¿no? Sí, van a intentarlo, pero ahí está también, yo creo, el trabajo de ligazón de que se está escribiendo desde los movimientos sociales. Entonces, va a haber un discurso, yo creo que es inasumible por parte del poder, ¿no? O sea, cuando se está cuestionando su violencia, cuando se está cuestionando su falsa igualdad y su falsa democracia, bueno, puede intentarlo, pero en la práctica, quien lo está leyendo, creo que no va a entrar por esa manera. Es curioso que con todo el tema del 15M y demás, bueno, pues ha habido un par de intentos editoriales de hacer, bueno, pues ahora la poesía social vuelve y está de moda y bla bla bla. Y dices, no, espérate, que esta gente no está hablando. Cuando se acercaban a estos poetas era como, vaya, esta gente lleva publicando ya 20, 30 años. Esta gente no está hablando de la crisis de ahora, está hablando de algo más. Del capitalismo. Vaya, del patriarcado. Vaya. Bueno, venga, chavales, venga, vamos a otra cosa. Yo creo que también es una ventaja, ¿no? Que bueno, te pueden dejar un poco más allá. Eso también es un peligro, ¿no? Porque qué incidencia a nivel material tiene, ¿no? En la poesía. Por eso el tema yo creo que es importante tenerlo. Enrique Falcón hacía una práctica además que me parecía necesaria. Falcón además hace una poesía
muy interesante, creo que es de las grandes voces que tenemos dentro de la poesía crítica y de la poesía española, ¿no? Por cómo trabaja con diferentes lenguajes, los retuerce y cómo en ningún momento pierde el pie en el conflicto, ¿no? Bueno, pues su poesía, que podría ser en muchos tramos una poesía difícil, bueno, que cuesta entenderla y demás, bueno, él se planteaba, yo quiero hablar de los conflictos, quiero estar hablando de lo que está ocurriendo hoy en día, bueno, pues me voy a juntar con gente de movimientos sociales a preguntarles, oye, ¿mi poesía os sirve de algo? ¿Esta poesía qué os ocurre? ¿Qué os pasa con ella, no? Y él ya lo ha hecho en un par de veces, lo hizo en Valencia, lo ha hecho en Madrid, entre la gente de asociaciones de vecinos, de movimientos de cristianos de base, gente activista, gente ecologista, gente política, y era como, muy bien, aquí tenemos estos poemas que os dicen. Bueno, pues el plantearse que eso el sistema nunca lo va a hacer, creo que también es un enfoque interesante, como desde la resistencia, ¿no? El decir, bueno, seguimos haciendo nuestro trabajo y, bueno, pues ahí está. Antes has dicho que la poesía no es una lectura individual, que tiene que ser colectiva. Bueno, no tiene, puede ser. Nos han vendido esa lectura individual. Pero ¿crees que la poesía de la conciencia crítica tiene más delito no hacerla colectiva que la poesía amorosa clásica? Yo creo que es importante que no pierda ese pie, ¿no? O sea, no tengo yo autoridad para decirle a nadie cómo me pregunto si pierde parte de su esencia que se convierta en una lectura individual. Yo creo que sí, sobre todo, o sea, hablamos de lo de ser responsable de nuestros textos, ¿no? Y ser responsable también de ser coherentes con lo que estamos haciendo. Si estamos apostando por un cambio colectivo, pues leches, pon tus textos a funcionar también ahí, ¿no? Es cierto que a veces se intentan y a veces no se puede, reproducimos muchas cosas, llevamos muchas inercias dentro, el sistema cultural no es algo que se ha construido en 2 días y bueno, hay que desaprender también muchas cosas. Yo creo que es interesante que una vez que se van haciendo intentos seguir andando en ello, y la poesía crítica, una poesía que intenta hablar de lo colectivo, evidentemente tiene que buscar esa lectura colectiva. No invalida la lectura individual, obviamente. No, yo creo, o sea, son 2 momentos distintos, ¿no? Creo que además hay 2 cosas, pero sí que es cierto que nos hemos olvidado, o nos han hecho olvidar perfectamente, de una manera muy certera, el que, bueno, pues los recitales, no solamente aquí, sino en espacios públicos, aquello de, bueno, el teatro todavía es algo que sale público, ¿no? Pero esos relatos orales, esa gente, bueno, me imagino que mucha gente que venís aquí de pueblos todavía os recordáis, ¿no? Eso, pues los cuentacuentos estupendos, eso, juntarse alrededor del fuego y que las mujeres y los hombres mayores nos contaran sus historias y bla, bla, bla. Bueno, pues el poema también tiene ahí una parte que puede seguir funcionando. Sí. ¿No crees que sería más fácil? Hablas de esta poeta que no la conozco, no la he leído, que es complicada de leer. Y has hablado antes también de la metáfora. ¿Y no piensas que es utilizar un lenguaje más sencillo en vez de tanta metáfora? Porque puede ser el rechazo, o sea, tú dices, le choca y va a mirar a ver y vuelve a leer, pero puede ser también que ante tanta metáfora, pues la persona pues abandone, por ejemplo. Bueno, no eran tanto metáforas, porque creo que otras cosas sí, pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Sí. Es una apuesta, ¿no? Yo a nivel individual, yo como poeta, yo no la comparto, pero es una apuesta válida y creo además que es interesante, ¿no? Y hablaba al principio de que no podemos rechazar ningún intento de, bueno, pues todo lo que se está todas las posiciones creo que son importantes que se defiendan y que se siga explorando, porque bueno, en el momento en el que salta algo es como, anda, mira, pues eso está funcionando, eso ahí está operando en el sentido que queremos. No lo sé, yo tengo muchas dudas con eso, ¿no? Yo como poeta apuesto por otro lenguaje, ¿no? Porque creo que permite otra serie de cosas, pero es cierto que también como lector de poesía, a mí eso esa incomodidad, esa cosa extraña que te pasa de que está ocurriendo, creo que también es estimulante. Yo creo que además, en el fondo, parte de cómo concebimos el arte, ¿no? Hay dos nociones completamente contrarias. Una que es el arte como recreación y otra el arte como estímulo. El arte como recreación, en el que el espectador, el lector, bueno, pues está desde fuera, el creador además es una persona que está desde arriba hablándonos, en que en el fondo, bueno, pues reproduce el sistema y lo único que busca es la belleza formal,
la belleza estética y demás, y luego otro que es el arte como estímulo, que puede ser un estímulo también por replantearnos el lenguaje, replantearnos las técnicas, o también un estímulo de revolverte, a decirte cosas que tú no quieres oír, ¿no? Bueno, ya digo que a mí me parecen legítimas las dos posiciones. El problema hay que ser consecuente con las consecuencias que eso tiene. De a quién estás hablando y desde dónde estás hablando. Si en el fondo ves que tu postura solamente está hablando para una élite, pues vaya, pues algo está ocurriendo, ¿no? Entonces creo que es importante mantener una autocrítica constante. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna opinión? Hemos quedado en shock, ¿eh? No sé, yo también lo podemos discutir ahora en formato cercano con el vino, que anima mucho a discutir, ¿no? De todas maneras, yo os invito, aquí poco a poco vamos intentando construir una pequeña biblioteca, no solamente de poesía de conciencia crítica, pero sí hay un foco ahí, ¿no? Porque le estaba contando a Alberto que sí nos hemos dado cuenta, quizás son dos niveles, ¿no? Comentando lo que usted decía, uno es ese acercamiento a la poesía de gente que nunca se ha acercado, porque le habla de sí, porque le habla de sus conflictos, le habla de sus dudas o de sus luchas. Y luego hay una segunda fase en la que ya se convierte en lector de poesía y busca también otras cosas, ¿no? Y también está buscando otros géneros. Y aquí lo hemos vivido con mucha gente que cuando hemos hecho lecturas, pues con el propio Antonio, pues había gente que decía, pero entonces eso es poesía, ¿no? Sí, es poesía. Y entonces el romper también como ese miedo a que el lenguaje no metafórico, no sofisticado, tal, también es poesía, o que todos y todas podemos ser creadores, reta mucho, ¿no? Porque todo lo que tenemos armado es que no, es que tienes que ser un personaje con una cultura vastísima y una elevación mística, no sé qué, ¿no? Entonces yo sí os invito, cuando aquí podéis venir, cuando queráis a leer, no hay que comprar nada. O sea, además, por suerte, los poetas que van pasando nos van dejando auténticas joyas. Hablábamos de toda la colección que nos dejó Huberto, ¿no? De toda la obra en Valencia, que es tremenda lo que hay ahí. Entonces hay muchas joyas y bueno, yo creo que puede venir aquí, ojear, fisgonear, dudar, leerlo en voz alta si quiere, en las meriendas de voces, que es un espacio también que tenemos para compartir textos. Y sí, no sé, acercarse allá como sin miedo, ¿no? Y al revés. Las preguntas dan miedo a veces, pero son... Sí, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Usted podría hacer ahora una foto, sobre una utopía, ¿no? Eso de que en vez de 4 personas que hacen conciencia crítica o que leen poesía, ya hemos pasado un tiempo y hemos llegado con este movimiento, con otros movimientos, con otras herramientas que hay para poder llegar a combatir todas estas cuestiones, que ya pues haya ya no digo una mayoría, pero sí un 40%, un 30% de una población posible que ya pues ahí tenga conciencia crítica, que ya no se dedique por las noches a ver la serie que esta, la otra, no sé cuántos, sino a otras cosas, o a pensar en ellos, o a dar un paseo por la pradera y yo que sé, otras cosas, ¿no? Usted, si caminamos por aquí, con esta poesía, con esta conciencia crítica, con esta poesía de conciencia crítica, y insisto, con otras herramientas que también las hay, y tal, bueno, sí, llegaremos, vamos a avanzar, ¿no? Y vamos a ir hacia un sitio, ¿hacia qué sitio? ¿Usted veía la foto? La Wicca. Quiero decir esto, en el sentido de que usted es una persona, veo que es una persona que está en esto, ¿no? Pero a nivel de reflexión... Es que trabajo muchas cosas. No, pero más allá... Pero como está en este mundo de tal... O sea, creo que lo que tenemos que tener es un horizonte, ¿no? ¿A dónde vamos? Sí. Sí, o sea, las respuestas las tenemos que construir entre todas, entre todos, ¿no? O sea, ¿qué tipo de sociedad queremos? Se puede decir la sociedad a la que aspiro yo, pero evidentemente yo no sé si yo estoy equivocado o no. Si los medios que yo tengo, si pueden ser eficaces o no, bla, 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 bla. Pero siempre hablamos de un horizonte. Galeano tenía una metáfora estupenda que hablaba de que la utopía es como el horizonte, ¿no? Decía, bueno, yo me acerco al horizonte y el horizonte ha avanzado 2 pasos más para allá, doy un paso para atrás y el horizonte se me acerca. ¿Y para qué sirve el horizonte? ¿Para qué sirve la utopía? La utopía sirve como el horizonte, sirve para caminar. Pues bueno, para mí un horizonte de ruptura anticapitalista, una sociedad democrática que democráticamente organiza la economía, democráticamente organiza también cómo nos hemos relacionado entre todas, entre todos, con nosotros mismos, con los animales no humanos también, en fin, una serie de
digamos, como de líneas y de caminitos que pueden enfocar lo que queremos o lo que no. Vale, pero bueno, me vale. Es más importante el caminar que el llegar a... No, es importante todo, pero hay que ser consciente Pero más el caminar. Eso. Ya entiendo, gracias. Hay dos cosas, una petición y una pregunta, que si puedes leer algún poema como ejemplo de... No, como ejemplo no, puedo leer cosas. Ejemplos siempre son difíciles. Bueno, quería preguntarte otra cosa. Yo personalmente, por mí, yo creo que la poesía es un ejercicio liberador. Para mí es la palabra libertad, sin tener miedo al inconsciente, sin tener miedo a lo que tienes dentro, lo que puedas sacar de ahí, colectivamente, individualmente. ¿No crees que dotar a la poesía de un esqueleto ideológico, en el fondo es como encorsetarla, es como implementar en ella algo rígido? Es que ya lo tiene. O sea, la persona que está hablando tiene una... Es un ser construido socialmente, es un ser que tiene una ideología, sea consciente de ella o no. Entonces está ahí. Entonces hablar de que la palabra no es libre, la palabra es enunciada por alguien, y si alguien vive en un contexto determinado y está impuesto. Es imposible que la poesía no sea una herramienta, porque es un hecho de lenguaje, y como hecho de lenguaje está enunciado. Pues tú dices, para un ejercicio de liberación, ahí está buscando unos objetivos. No estamos diciendo que el objetivo tiene que ser uno concreto. Cuando dices el concepto de encorsetarlo, de, bueno, yo de partida quiero decir esto, bueno, es que ya está ocurriendo. Es decir, cuando nos digan que haya poesía que no sea política, cuando nos dicen que hay literatura que no nos presenta un modelo de mundo, es mentira. El problema es que está reproduciendo el sistema actual y o somos incapaces de verlo o quieren evitar que lo veamos. O sea, la ideología nos atraviesa. Yo sé que todo poema es político, todos somos políticos, eso sí, estoy de acuerdo. Eso, yo no he dicho eso. Yo lo que digo es que he querido entender que la definición que haces de poesía de la conciencia crítica se basa en un denominador común que he visto, en denunciar las trampas del capitalismo, por ejemplo, o las injusticias, o solidarizarte con los oprimidos, o hablar tú como oprimido. He querido entender eso. Entonces, es una poesía que habla desde el conflicto, desde dentro del conflicto. Entonces desde ahí solamente tiene una voz posible, que es una voz dolorida, una voz atravesada por esos... Pero entonces todo poema es de conciencia crítica. Todo, hasta claro, hasta poemas experimentales. No, por eso he dicho al principio que cuando hablo de poesía de la conciencia crítica lo utilizo como rótulo, porque el concepto de conciencia, el concepto de crítica, el concepto de autoconsciencia, de autocrítica, es una cosa tan grande, es como decir poesía social, es absurdo, porque toda la poesía es social como hecho comunicativo que es, bla, bla, bla. La cuestión es, ya digo, que poesía de la conciencia crítica utilizándolo como concepto que recoge, porque ha habido otros rótulos, poesía de resistencia se la llama también, poesía de la conciencia simplemente, poesía crítica, o tal, ha habido muchas formulaciones. A mí creo que la más adecuada es esta de poesía de la conciencia crítica, y no estoy hablando de toda la poesía que hable de una conciencia o que no tal y cual. No, sí, y me ha gustado que hayas metido en el saco a poetas como Méndez Rubio, que hacen rupturas en el lenguaje, se cuestionan el lenguaje mismo. Sí, claro. Entonces, ahí estamos de acuerdo. Hay una docena de autores que están haciendo eso, porque el planteamiento desde el que están partiendo es hablar del conflicto y hablar desde esa posición, que es una posición desde abajo y atravesada por él. Entonces, bueno, pues efectivamente hay muchas formas de hablarlo. O sea, el lenguaje directo no es la única manera de hacerlo, y disidente es la... Qué mal está hecho, ¿no? Estoy como sacando un libro. Bueno, pues habla de eso, y es que yo creo que es muy interesante el no perder de vista eso, ¿no? El reducir la crítica a una forma de expresarse, además, intencionadamente, con ciertas... O sea, la gente que lo reduce ahí, además, ve por dónde va, ¿no? Se le ven de qué pie cojea. Bueno, pues, leches, es que es mentira lo que se está diciendo ahí, ¿no? La poesía crítica nos puede poner en cuestión de muchas maneras distintas. Una cosa es de dónde se enuncia y otra cosa son las técnicas, son las formas que utiliza, que yo te he entendido que son variadas y que hay muchos tipos. Si nos ves algo de eso. Bueno, espera, voy a aprovechar. No, me lo había dicho antes Paco, ha dicho, ¿por qué no lees algo tuyo, tal, no sé qué? Y yo he dicho como que no, hago disidentes. Lo he dicho, bueno, venga, vale, sí. Porque queda un poco como raro haber venido hasta aquí y no leer, porque a mí lo que me gusta es recitar. Entonces... Es que en realidad le hemos pedido un sacrificio, que era hablar de otros, también del mismo, pero... No, pero bueno, no es tanto por eso. Entonces,
Voy a leer tres poemas, bueno, unos que son una serie de fragmentos pequeñitos y luego, bueno, pues dos un poquito más largos. Entonces, bueno, vamos con alguno que dice así, por ejemplo. ¿En qué instante comenzamos a perder la mirada? ¿Cuándo acogimos los dedales e hicimos de la resignación nuestra marcha? Tantos construyendo cerrojos y tan pocos buscando llaves. Uno que se llama Análisis de la realidad. Como ante dos focos halógenos, ahora es el exceso de luz lo que ciega mi rostro. De tanto pacer cómodamente en la pradera, de tanto acoger gustosamente las herraduras, los pegasos han olvidado cómo volar. ¿Qué ascenso es posible en una realidad comandada por escaleras mecánicas? Y bueno, pues un poema pequeñito que habla de la revolución, de la resistencia de lo vivo, se llama Río congelado. Bajo la capa de hielo, el agua continúa fluyendo. Hay unos tipos que se supone que nos gobiernan y que, bueno, realmente rigen nuestra vida, que no están sentados en ningún escaño. Bueno, ese es un poema que habla de ellos, de ellas. Este poema se llama Un economista. Un economista no sabe qué hacer con un arco iris, no entiende el aleteo de una abeja, por qué trinan escandalosamente las gaviotas que guarda una camada en su madriguera, se inquieta ante un caracol que, sobre una brizna empapada de rocío, indiferente se despereza, ante el murmullo chispeante de un río, ante un eclipse inundado de estrellas, ante tu sonrisa o una mano abierta, agita desconcertado su cabeza. Un economista no escucha la memoria, no atiende al compás de los latidos, no sabe buscar tanteando en silencio la belleza en toda palpitación dichosamente tendida a la luz, al viento, a la alegría. Un economista aún busca con vehemencia con qué moneda comprar la vida. Y para terminar, bueno, hablamos de los impulsos, lo que nos lleva a caminar o no a caminar, ¿no? Ese horizonte y demás. Bueno, hay un texto que escribí ya hace un poema de... Dios, qué viejo me hago. 12 años. Pero bueno, que todavía me sigue atravesando y que sigue marcando cómo caminar, que es hay que comerse el mundo a dentelladas. Y dice así: hay que comerse el mundo a dentelladas, hay que sacar los dientes, pulirlos, clavarlos con ahínco y rabia. Hay que comerse la vida a dentelladas, como los discos secos, intensos, de puro y reluciente hueso, convocados de corazón hambriento. Hay que defender el mundo a dentelladas, hay que danzar entre rechinar de espadas a pecho descubierto. Hay que vivir en permanente guardia, defendiendo la vida cuerpo a cuerpo, defendiendo la vida cara a cara. Hay que descubrir el mundo a dentelladas, hay que desenterrar estrellas de la arena, hay que dibujar trazos de arcoíris con los dedos manchados por la rutina, el trabajo y el tedio. Hay que apartar niebla de las cabezas con gritos de silencio y de conciencia. Hay que sumergirse en el mundo a dentelladas. Hay que escurrirse de la sombra sonoramente, con estruendo de ideas y palabras. Hay que escurrirse sonoramente, con redobles de actos y pasiones, con puños de carcajadas. Hay que atacar la vida a dentelladas, arrebatarles el tiempo robado cada jornada, esparcir abrazos entre timbres y pagas, regalar ternura y devolver pedradas. Hay que comerse el mundo a dentelladas. Hay que comerse el mundo a dentelladas. Muchas gracias. Por ahí escribimos una nota de prensa que, además de lo que venía, es un tremendo poeta y creo que habéis tenido ahí una pequeña muestra. Muchas gracias por eso. Yo la quiero hacer, además,
es que yo he tenido la suerte de estar 4 horas y media en el coche con él, lo cual es porque no hemos parado de hablar, he hecho el viaje bastante rápido. Pero yo agradezco especialmente a gente como Alberto que tienen la claridad política. Hay mucha poesía, toda es válida y demás, pero aquí hay una apuesta, y hay una claridad y una consecuencia política en su vida. Yo conozco bastante su vida y su compromiso no solamente es poético, es político, pero que además es capaz de hacer memoria colectiva en el momento. A mí Disidentes me parece que es un ejercicio tremendo, no hace falta esperar 50 años para que llegue un estudioso y diga esto está pasando, sino no, esto está vivo, está ahí, ¿no? Tú mismo me decías, ya está cambiando, ¿no? Y va tomando notas todo el tiempo, yo iba a hablar del nuevo poeta, la nueva poeta y demás, ¿no? Entonces agradecerte ese trabajo, agradecerte que hayas venido, agradecerte el además habértelo trabajado, no todo el mundo se trabaja así. Agradeceros a vosotros que hayáis estado aquí, que lo hayáis compartido y ahora pues quien se quiera quedar, de verdad que esto es una casa abierta. Así que compartimos un poco, charlamos y mil gracias de nuevo. Gracias a todas. Y solamente para que os claro, el día 31